Buenas noches, estamos empezando el capítulo 41 de Bereshit y estamos hablando de los 30 años que tenía Yosef cuando salió a pasear por Egipto y toda la madurez que había logrado. Y yo les decía, perdón que lo repito un poquitito, que la madurez depende mucho de las circunstancias de cada época y de cada cultura, y que no es justo que vos hoy te compares con alguien que vivió hace 20, 30, 40, 50 años y te digas, yo a tu edad ya, y esa frase es bastante injusta porque no responde a la realidad, somos producto en gran parte de entorno, y que por supuesto que a medida que la ciencia avanza, y con el avance de la ciencia, sacando estos años, estos días que estamos viendo nosotros, se extiende la esperanza de vida, es lógico que las presiones para que uno vaya creciendo y cambiando de etapa se van haciendo más laxas y se van estirando los tiempos. Vos te casabas a los 17 años cuando la esperanza de vida eran 35. Te casabas a los 20 cuando era 40. Te casabas a los 25 cuando era 50, 60. Bueno, hoy la esperanza de vida es 80. Entonces es lógico que alguien a los 30 esté empezando a ponerse de novio. Y a veces algunos padres, algunos abuelos están un poco ansiosos por esa situación y les da un poquito de miedo. Hay un solo punto que en algunas personas influye mucho, y es que si bien la ciencia nos fue permitiendo cambiar estas etapas muy fácilmente y cambiarles la duración y extenderlas, tal vez el punto de la maternidad sea el más punto límite. Es verdad que hoy se fue extendiendo también la cantidad, a la edad en la que la mujer todavía puede tener un bebé. Pero si bien eso es cierto, el atraso en todas estas etapas y los cambios culturales también hacen que las parejas ya no piensen en tener 3, 4 o 5 hijos, salvo que tengan algún acercamiento a lo religioso distinto, y empezamos a conformar parejas que aspiran a tener 1, 2 o ninguno. Y si bien eso es algo que cada uno debiera dejarlo librado a la cultura de cada uno, y la nuestra es una que alienta a tener muchos hijos, también es cierto que las culturas y los pueblos que tienen tasas de natalidad por debajo de los 2 hijos promedio por matrimonio, no crecen, no se mantienen, sino que decrecen. Para que tu cultura se mantenga y crezca, tenés que tener una tasa de natalidad un poquito más alta. Entonces ahí habría un punto donde entra en conflicto la libertad de cada una de las personas a decidir esas cosas, el posmodernismo que nos invita a vivir todo antes de empezar a ser padres, y la capacidad de nuestra cultura y nuestro pueblo a continuar y mantenerse. Simplemente lo dejo planteado porque no hay respuestas únicas, cada uno encontrará la respuesta que le parezca más apropiada. Pero si me quieren escuchar a mí, nosotros estamos chicos en el kinder y queremos que tengan muchos hijos, pero cada uno hace lo que puede. Bien, 47. Produjo la tierra durante los 7 años de saciedad en abundancia. Estamos hablando de los ciclos, la semana pasada lo profundizamos el tema un poquito más, y estamos transitando los primeros 7 años de un ciclo de abundancia, y tal cual como estaba previsto, como Yosef había augurado y como el faraón había comprado esa visión, fueron años prósperos y donde hubo mucha abundancia. Entonces yo te quiero invitar un ratito, unos par de minutos, a que trates de acordarte algún momento de tu vida donde sentiste que estabas transitando una época de abundancia. No hablo solo de económica, como siempre hablamos, abundancia en tu bienestar, abundancia en tus relaciones, abundancia en tu tranquilidad, abundancia en lo que a vos te parezca que es significativo. La pregunta es, ¿cómo transitaste esos 7 años? ¿Cómo los fuiste pasando? Si te sirvieron para fortalecerte y prepararte para los momentos duros, si los viviste pensando que eran para siempre,
si tuviste esos años de abundancia la soberbia de creértela, si durante esa etapa en la que encontraste en tu pasado que había abundancia, te pasó que te olvidaste y te alejaste de algunas personas o de algunas situaciones y te fuiste pensando que ya superaste ese nivel y esa instancia. A veces es interesante pensarnos en esos momentos porque nos conocemos un poquito más. Y si uno se encuentra en el pasado con esa imagen de abundancia y no es feliz con lo que ve, o no es orgulloso de lo que ve y no le encanta, es una buena manera de vernos para proponernos cambios. Y si en esos momentos de abundancia estamos contentos y orgullosos con cómo éramos, habla muy bien de nosotros, porque es muy difícil en una época de abundancia pensar en el futuro, en que no siempre va a ser así, en que uno tiene que prepararse para los momentos malos también. Entonces, en la próxima vez que les toque en la vida un ciclo de estos, una sensación, o están ahora viviéndolo en algunos aspectos de la vida, ténganlo en cuenta. Gamze y Abor. También esto va a pasar. Gamze y Abor es lo que decía el anillo que usaba el rey Shlomo, no el rey del AFA. El rey Shlomo, mucho antes que Grondona, usaba un anillo que decía Gamze Yabor. Esto también va a pasar. Y el anillo que le daba sabiduría, que vivía cada etapa de su vida sabiendo que no era para siempre. Ese mismo anillo que yo les recomiendo que usemos hoy. Esto que estamos viviendo hoy no es para siempre. Esto que nos pasa hoy también va a pasar. Gamze y Abor. Y estemos seguros de eso. Y atravesemos esto viendo cómo nos fortalecemos y nos recomponemos y consumiendo especialmente algo de lo que acumulamos en la etapa de abundancia. Cuando tuvimos abundancia, acumulamos. No me refiero a lo económico, que también viene bien ahora, pero me refiero a espiritualidad, energía, vínculos, relaciones, paz, todas cosas que nos ayudan mucho a transitar. Si en la abundancia construiste lindos vínculos de familia, hoy podés usar eso para atravesar este momento. Si en la abundancia te alejaste de tu familia y rompiste vínculos y se hizo todo más tenso, y ahora vas a estar un poco más complicado para atravesarlo. Gamze y Abor, y volverá a otro ciclo y podremos hacer un tikkun, podremos hacer una reparación, una corrección, y en nuestro próximo ciclo de abundancia trabajemos para que no nos pase de vuelta lo mismo. Ahí veo en el chat que hubo una pregunta y el rabino Fer Hinich la contestó muy bien. O vale, no sé quién de los dos escribió, pero uno de los dos escribió correctamente. Vuelvo a compartir en pantalla el texto de la Torah para leer el 48, ¿no? No, mentira. Sí. Y acopió todo el producto de los 7 años que hubieron en la tierra de Egipto y almacenó vitualla en las ciudades. El producto del campo que circundaba a cada ciudad almacenó en ella. Y acá parecería establecer un principio económico de descentralización, ¿no? En lugar de llevar todo a un lugar, armó lugares de almacenamiento cercanos a cada campo y a cada cosecha. Ustedes saben que la economización de los recursos es clave en la vida. Y uno a veces lo limita a la dimensión económica de las cosas. Pero no es solamente con la dimensión económica que es importante esto. Cuando vos gastás energía y recursos en cosas que no vale la pena, después cuando la necesitas para cosas que vale la pena, no la tenés. Entonces, así como él fue eficiente para armar un sistema de logística, distribución y almacenamiento,
Yo los invito a que seamos eficientes con el uso de nuestra energía. Les voy a dar un ejemplo tonto. Uno empieza el día. Cuando uno empieza el día, habitualmente, salvo que uno tenga una característica nocturna, que también hay gente que es más productivo de noche, está más fresco y empieza con más energía. Y a veces desaprovechamos esa energía inicial haciendo cosas que decís, bueno, hago esto, me lo saco encima, me lo saco encima, me lo saco encima, y después trabajo en lo profundo, en lo importante. Cuando llega ese momento, ya consumiste gran parte de tu energía y no tenés energía para lo importante. Entonces, ¿qué decís? Lo dejo para mañana. Y mañana haces lo mismo. Bueno, primero contesto unos chats, contesto unos mails, hago unas cosas, leo el diario, hago una lista de todo lo que tengo que hacer. Y cuando llega el momento de hacer algo importante, no, sabes que ya estoy un poco cansado, esto es bastante abrumador, lo dejo para mañana. Y ese jueguito a veces nos lleva a derrochar energía y a no usarla en lo importante. Entonces, nada, así como alguno puede ver en Yosef una mente brillante planificadora en lo económico, en la logística y en los recursos, le propongo que también lo llevemos a nuestra vida. Está bueno pensar que nuestra energía es limitada, que es importante administrarla bien, usarla de forma tal que la aprovechemos en las cosas que más nos importan. Perdón, que no les dije, pero hay un cuento muy usado, viejo, pero no por eso no está bueno recordarlo. Y es un profesor que se puso frente a sus alumnos con una fuente, una olla o un florero transparente, y colocó unas piedras en el escritorio y las metió todas adentro. Cuando las llenó, le preguntó a los alumnos si había lugar para más piedras. Los alumnos vieron el florero lleno de piedras y dijeron, no hay más lugar para estas piedras. Entonces sacó de abajo del escritorio otro recipiente con piedritas chiquititas y las pudo meter entre el medio. Y dice, ven que hay lugar, las llenó de piedras más chicas y les preguntó, ¿ahora está lleno? Sí, profe, ahora está lleno. Sacó de abajo arena, pudo meterlo, sacó de abajo agua y también pudo poner. Entonces le dijo a los chicos, con tu agenda pasa lo mismo. Primero, poné las cosas importantes. Después poné las cosas más chicas. Después las más chicas y después las más chicas. Si hubiera llenado el recipiente de agua, no hubiera podido poner ninguna piedra. Si hubiera llenado el recipiente de arena, no hubiera habido lugar para las piedras. Vos, para que tu tiempo rinda, tenés que poner primero las cosas importantes. Entonces, cuando alguien te ofrezca algo importante y vos mires tu agenda y le contestes, ¿sabes qué? Me encantaría, pero no tengo tiempo. O le estás mintiendo, no te encantaría. O estás poniendo piedras chiquitas antes de poner las piedras más grandes. Así que los invito a que esta economía de recursos y esta manera de pensar las cosas para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, lo llevemos a la práctica siempre. Primero lo importante, después lo más chico. Para trabajar y para organizar la agenda. Y para poner en nuestro tiempo lo que realmente importa. Y no nos digamos más entre nosotros, por lo menos que ya tenemos este pacto. Me encantaría, pero no tengo tiempo. Bueno, uno más. 49. Acumuló Yosef granos cual arena del mar, mucho, mucho, hasta que cesó de contar, pues ya no había número. Abundancia infinita. Ustedes saben que hay una mitzvah que es tzedakah. Y dentro de la mitzvah de tzedakah hay algunas pequeñas prácticas menores. Por ejemplo, si vos vas a buscar tu cosecha al campo y levantás la cosecha y la vas cargando para tu lugar para guardarla, y se te cae, no podés levantarla. No tiene que ver con tu dolor de cintura, cuidarte tu físico, sino que tiene que ver con que si se te cayó es porque te sobra. Y si te sobra, no es para vos.
Otra de estas mitzvot pequeñas de Tzedaká. Pusiste un pantalón a lavar. Va la persona que lava en tu casa, vos mismo o quien sea, agarrar ese pantalón que está para lavar, metés la mano en el bolsillo para ver si había algo y no arruinar el lavarropas, y encontrás monedas en ese pantalón. No son más tuyas. Son para Tzedaká. ¿Por qué? Porque si te las olvidaste en tu pantalón, es porque te sobra. Cuando no te sobra algo, no te lo olvidas. Con estas ideas, quiero vincularlos al versículo anterior, a nuestra vida cotidiana. Tengamos claro y presente que la abundancia no es buena, porque te deja de valorar, te deja de que vos valores, deja que vos valores las cosas que realmente importan. No desees abundancia, desea querer mucho todo lo que tenés. Nunca reces por tener demasiado, nunca aspires a tener mucho. Aspira a valorar y querer lo que tengas. Y eso es mucho más importante que estar lleno de. Así los invito a pensar la abundancia de otra manera. Y que la abundancia no sea la cantidad de cosas que tenés, sino la cantidad de amor que tenés por lo que tenés o por lo que sos. Y que la abundancia sea de eso y no de cosas. Y eso nos va a permitir quedarnos con lo que tenemos. Porque si tenés mucha abundancia de cosas, ya no te pertenecen, ya no son tuyas, según esta mirada de la halajá. Bueno, volvamos a nuestro texto, que ya estamos casi terminando el capítulo. Y a Yosef, estoy en el 50, le nacieron 2 hijos, antes que sobreviniera el año del hambre, que dio a luz para él Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Bueno, 2 hijos de Yosef. Ustedes saben que 2 hijos en la Torá es una imagen que abunda bastante. ¿Quiénes tuvieron 2 hijos? Adán y Eva, después tuvieron un tercero. Pero primero tuvieron a Caín y Abel, y después que uno fue asesinado, tuvieron al otro para volver a tener 2. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Después tuvo más, pero con nombre y conocidos, 2 hijos. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Yosef tuvo 2 hijos, les espoleo, perdón, Moshe tuvo 2 hijos. Por lo tanto, hay mucha coincidencia para que esto sea simplemente un número más. ¿Por qué se multiplicó el número 2 en los hijos de la mayoría de los personajes que nos acompañan en la Ruta de la Torá? Bueno, creo yo, para decirnos que con 2 alcanza para que haya conflicto. En todas las relaciones que les describí, menos en una, hay conflicto, hay pelea, hay discusión. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué querés? Tiene 6 hijos, ¿cómo no va a haber quilombo? No, con 2 alcanza. Cuando alguien es conflictivo o cuando el conflicto está cerca de tu vida, no es porque hay mucho, no es porque... Con 2 alcanza. Y hubo conflicto entre Caín y Abel, y hubo conflicto entre Isaac y Esaú, y hubo conflicto entre Jacob y Esaú, y antes me equivoqué, hubo conflicto entre Ismael e Isaac, entre Jacob y Esaú, y hubo conflicto en todos los casos. Ahora vamos a hablar un poquito, en un ratito, cuando llegue el momento, del caso este particular. Alguien me pone acá que Jacob tuvo 12, que aparece un número, no sé quién lo escribió, pero sepan que con su mujer amada, la única que a él le importaba, que era Rachel, tuvo solo 2. Darío, gracias por ponerme. Darío Mermenstein, ¿sos? Que tenés ese número y no un nombre. Genial, gracias Darío. Con la mujer, Jacob con su mujer de verdad, amada, querida mujer,
2. Fue con Rachel, que tuvo a Yosef y a Binyamin. La verdad que el resto eran más lejanos. Bueno, nada, una idea pequeña de por qué 2 con 2 es más que suficiente para los problemas, y ni que hablar que los problemas abundan y florecen cuanto más cerca estás de la gente. Entre los hermanos es donde más problemas hay, con el resto de la gente que veo poco en la semana me llevo bárbaro. En mi grupo de amigos que comemos un asado una vez para 15 días, soy re simpático. Con la gente que me ve 1 hora por semana, me llevo bárbaro. Con los problemas son con los más cercanos. Bueno, 51. Llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe, ya que me ha hecho olvidar Elohim todo mi agobio y toda la casa de mi padre. Bueno, los nombres, como siempre, son súper importantes. Esperen que se los voy a mostrar en hebreo, para los que saben un poquito de esto, que yo uso esta versión para que tengan al lado el hebreo. Esperen que yo tengo que cerrar esto. Yo no sé si ustedes ven bien, pero yo ahora sí veo. Si ven 51, estoy marcando el mouse, no sé si ustedes ven eso. Nun Aleph es el versículo 51, para los que no saben hebreo. Vaikra Yosef et Shem Abejor Menashe Kinashani. Eso es como, así es como se dice olvidar, hacerme olvidar. Esa es la manera, la construcción del hebreo. Y quiero detenerme un segundo en esto porque me parece como súper significativo e importante. La búsqueda de un hijo es súper importante como construcción de familia, como deseo altruista de dar, especialmente amor y cuidado, como búsqueda de trascendencia y de continuidad más allá de uno mismo, y tiene en el eje y centro de la paternidad y maternidad para mí el amor infinito. Eso es un planteo para mí, de mi concepción, no tengo que considerarla, ideal. Lamentablemente somos humanos y estamos muchas veces lejos de ese ideal. Y mucha gente tiene hijos con objetivos un poco más egoístas, un poco más centrados en ellos mismos. Muchos depositamos en los hijos mucho más que amor infinito y altruismo. Muchos queremos a hijos más allá de para dar infinitamente, sino para posicionarnos, para recibir o para obtener. Y por más que, si yo se los pregunto seriamente, todos me van a decir que no, jamás, nunca lo pensaron, creo que si vamos un poquito más a nuestra intimidad y lo hablamos solamente con nosotros y nadie nos escucha y nadie se entera, creo que estaríamos más dispuestos a veces a admitir que a veces algún hijo fue buscado también con algún objetivo más, que no era solamente altruista y no era solamente amar infinitamente y no era solamente tener una vida para que haga su propia vida. Y lamentablemente esto es lo que genera parte de los conflictos en las casas, en los hogares y en la intimidad de una familia. Acuérdense, la primer mujer en tener un primer hijo. Eva, tuvo a Caín. Caniti ish, dice Eva. Por eso le puso Caín. Compré, adquirí, es mío. Este hijo me pertenece. Mentira. Es la ilusión que tenemos a veces los padres porque buscamos hijos para tener algo que puede ser identidad, rol, pertenencia, orgullo, lo que sea. Alguien que haga lo que yo no pude hacer, alguien que me dé satisfacciones, alguien que me cuide cuando yo sea grande, no sé, lo que cada uno ponga ahí. Pero no, en un mundo ideal podemos pensar que tener hijos es absolutamente altruista. En nuestro mundo real no lo es. Y cuanto menos altruista haya sido nuestra paternidad o maternidad, más conflictos nos aseguramos en nuestro hogar, en nuestra casa. Caín es el extremo del poco altruismo y también es el extremo del conflicto. Mata a su hermano. Y a partir de allí tenemos un montón de historias que tienen que ver justamente con conflictos de familia por padres que depositan en los hijos algo que no deben haber depositado. En este caso, Yosef
necesitaba algo que le haga olvidar su vida conflictiva en su familia, en su pasado. Algo que le permita dejar de estar mirando hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante. No fue el poder que le dio el faraón, no fue la economía, no fue su trabajo. Entonces dijo, bueno, tal vez mi hijo me hace olvidar lo que me pasó, de dónde vengo. Tuvo un hijo para dejar de estar conectado con esa frustración de ese pasado tan pesado. Y la verdad que nunca es un buen camino, nunca un hijo debería jugar ese rol, pero bueno, no todos hacemos lo que deberíamos o lo que es correcto, a veces hacemos lo que podemos con nuestra vida, y en este caso, Yosef habrá hecho lo que pudo hacer y trajo un hijo para ver si podía dejar atrás, cortar el agobio de lo que sufrió en la casa del padre. 52. Y el nombre del segundo llamó Efraín, ya que me ha hecho fructificar Elohim en la tierra de mi aflicción. Efraín viene de frutos, pri, está metido ahí adentro, que es fruto, y tiene que ver con un hijo para celebrar y festejar que obtuve muchos frutos. Para poder empezar a disfrutar de los frutos de su vida, tuvo que empezar a olvidarse el agobio de lo que había vivido. Hasta que no logró olvidarse de ese agobio, Vicky me pregunta qué significa Menashe, me hizo olvidar. Eso de ahí viene el nombre. Acuérdense que el primer hijo fue para olvidarse de esas cosas malas y el segundo para empezar a disfrutar de los frutos. Entonces, hoy, ahora, cuando cambie nuestro aislamiento y empecemos a conectarnos otra vez con el nuevo mundo, que va a ser distinto, pero que va a estar ahí, como en algún momento lo dejamos, con sus diferencias típicas, tenemos que saber que cuanto más nos cueste olvidar este momento, más nos va a costar disfrutar de lo que logremos hacer cuando salgamos. Algunas personas hacen al revés. Primero ponen entre paréntesis lo otro, se conectan con lo nuevo y cuando están fortalecidos vuelven hacia atrás para sacar eso viejo y poder procesarlo. ¿Saben quiénes hicieron eso? En general, los sobrevivientes de la Shoah. La mayoría de los sobrevivientes de la Shoah dijo, yo no me puedo ocupar ahora de este pasado, no lo puedo manejar, lo tengo que enterrar y tengo que construir una vida. Cuando tenga una vida, tal vez voy a ir para atrás. Cuando el problema es demasiado grande, tal vez sea la única estrategia posible. Pero si no, tenemos que soltar y dejar atrás lo antes posible para poder empezar a disfrutar de vuelta. Y eso es válido también para cualquier pequeña cosa. Si vos discutís y te peleás con un ser querido, cuanto más tiempo tardes en soltar esa pelea, en amigarte, más te va a costar volver a disfrutar. Cuanto antes aprendas a soltar y olvidar esa pelea, ese mal momento, antes vas a poder conectarte a disfrutar y a proyectar lo próximo. Entonces, sugiero que, como decía alguno de esos cuentitos clásicos y conocidos, cuando tengas un problema, escribilo en la arena. Y cuando tengas una felicidad, grabala en la piedra. Lo que escribas en la arena, con un poquito de agua o un poquito de viento, se borró. Lo que grabes en la piedra va a perdurar mucho más tiempo. Entonces intenta manejar tus olvidos y tus recuerdos con la importancia que cada una de las cosas merecen. Y si no te aferrás a cada pequeño dolor, angustia, problema, vas a tener mucha más capacidad de disfrutar de la vida. Si te aferrás a esas cosas porque te dan identidad, yo soy el que sufre, yo soy el que le hacen esto, yo soy el que tiene un hijo malo, yo soy el que tiene un padre, yo soy el que tiene un hermano. Si vos sos eso y querés ser eso y en el fondo te da identidad, te va a costar mucho más volver a conectarte con lo bueno y el disfrute de la vida.
Mirta hace una pregunta o un comentario. Creo que no deberíamos olvidar este momento, por el contrario, resignificarlo. Por supuesto, lo que yo digo que hay que olvidar es el dolor que te produce. 100% de acuerdo. Tenemos que saber que de cada experiencia negativa hay que aprender, hay que fortalecerse. Lo que no hay que hacer es cargar ese dolor y llevarlo con vos a todos lados. Y entonces dentro de un mes después de que hayamos salido, seguir diciendo, no, porque yo cuando estuve encerrado, no, porque a mí, cuando... O sea, este dolor hay que soltarlo lo antes posible. Tenemos que aprender de él, 100% de acuerdo con Mirta, pero no llevarlo con nosotros para que nos dé identidad. Bien, 53, nos faltan 3 nada más. Concluyeron los 7 años de saciedad que habían habido en la tierra de Egipto. Comenzaron los 7 años de hambre a venir, como había dicho Yosef. Hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. A ver, tengo un chat. Osnat era hija de Potifar, el patrón. No. Potifera es otra persona, no es la misma. Es sacerdote de On, no es el patrón que había tenido, ¿vale? Es otra persona. Bueno, hubo hambre. Ustedes saben que en la Torá también es un elemento recurrente. Si ustedes se acuerdan, Abraham apenas llegó a la tierra de Canaán, hubo hambre y tuvo que irse a Egipto a buscar comida con Sara. Después a Abraham otra vez le pasó lo mismo y se fue a buscar comida a otro lugar. Después le pasó a Isaac, que se fue a lo de Abimelech a buscar comida porque hubo hambre. Y después le pasó ahora a la generación de los hijos de Jacob. Es decir que en la Torá, y después ni que hablar en el desierto, ¿no? Cada 2 por 3 los hebreos teníamos hambre. Por eso siempre comemos mucho nosotros. Entonces, en la Torá, la idea y noción de la hambruna y de que puede faltar la comida es un elemento recurrente, una y otra vez. Esto es porque nunca tenés que dar por sentado ninguna de tus satisfacciones actuales y puntuales. Todo es transitorio, todo es pasajero, todo va a cambiar y no pienses que lo que vos hoy tenés va a durar para siempre. La búsqueda de la satisfacción de nuestras necesidades es un trabajo de toda la vida. Y el hambre es un motor de esa búsqueda. Yo no soy de los que cree que debiéramos dejar de sentir hambre. Creo que debiéramos tener todos un poco de hambre. Te hace bien, motiva, estimula y actúa. Y ustedes saben que dentro de lo que a veces uno trata de comer un poco sano y cuidarse y tener un buen equilibrio, hay que sentir un poco de hambre todos los días. Si vos apenas tenés un poquitito de deseo, ya lo satisfacés y comés enseguida todo lo que te da deseo y ganas, lo más probable es que termines con algún tema de exceso de comida, sobrepeso o algún tema complicado con la alimentación. No hace mal tener un poquito de hambre en el día, porque además te recuerda y te empatiza con otros. Y te permite a vos manejar un autocontrol interesante. En esto de que todos sintamos un poquito de lo que sienten otros, está lleno de cuentos hasídicos que nos ilustran. Está el típico y conocido del rabino que va al hombre muy rico un día a la noche a visitar su casa para pedir una donación, mucho frío, golpea la puerta de su casa, el rabino, el millonario le abre la puerta y dice, sí, pase rabino que lo recibo como quiera. No, quiero hablar con vos afuera, vení afuera. No, pero te hace frío, venga, pase. No, venimos afuera. Y cuando sale el hombre, el rabino le empieza a contar cuentos y parecía yo, hablando pavadas un montón de tiempo y habla un montón, y no le dice nada, y el hombre se muere de frío y dice, por favor, vamos adentro que me muere de frío. No, le quiero contar algo. Pero rabino, ¿a qué vino? No aguanto más, estoy muerto de frío. Bueno, quiero pedir una donación. ¿Y pero por qué no entra? Porque quiero que vos sientas en primera persona lo que sienten los que tienen frío. Porque si yo entro al lugar calentito y te pido algo ahí, me vas a dar un poquito. En cambio, acá afuera vas a sentir lo que está sintiendo mucha gente pobre ahora y vas a ser mucho más generoso. Así que antes de entrar, te pido, decime cuánto vas a donar. Y a veces generar empatía con lo que le pasa a los demás y ponernos en el lugar del otro y tener en nuestra propia vida un poco de sensación, nos cambia la perspectiva. Les cuento uno más con la misma lógica, pero parecido. Un rabino va a visitar al mismo millonario, pero entra a la casa. El hombre dice, estoy cenando, venga, acompáñeme rabino que lo invito a cenar conmigo y
y lo escucho. Y el rabino ve lo que está comiendo, el hombre está comiendo un poco de pan, un poco de manteca, un pedacito de queso, y el rabino lo mira y dice, ¿qué estás comiendo? No, yo soy un hombre muy austero, me gusta comer esto. Le digo, usted está equivocado. ¿Cómo está equivocado? No, no, tenés que comer salmón, y tenés que comer arenque, y tenés que comer las mejores comidas, y pedirle un pastrón a Schuster, y comételo, no puedes comer esto. Y el millonario dice, ¿pero qué pasa, el rabino? Yo soy una persona de bajo perfil, me parece que es un valor espiritual, y me gusta cuidarme. Entonces el rabino dice, mira, si vos comes eso y yo te vengo a pedir donación para los pobres, me vas a dar pensando en que todos tienen que comer un poquito de pan y un poquito de manteca. Come bien, come, sabé, gastá bien cuando comes, y cuando yo te venga a pedir comida para los demás, me vas a dar más abundantemente. Entonces, siempre buscar esas experiencias y vivencias para que cada uno pueda dimensionar lo que da. Otro cuentito con la necesidad lógica anterior. Sigo, que ya estamos casi terminando, nos falta muy poquito. 55. Sufrió hambre toda la tierra de Egipto y clamó el pueblo ante Paró por pan. Dijo Paró a todo Egipto: Id a Yosef, lo que les diga a vosotros habréis de hacer. Clamar en la Torá muchas veces es rezar. Fíjense que nosotros somos un pueblo que cuando le clama, clama a Dios. Los egipcios, su Dios era su faraón. Le clamaron al faraón. Poner al dirigente, al líder, al que está al frente, en el lugar de Dios es un error tremendo. Clamar en la Torá es un acto de rezo. Tenemos que saber a quién rezarle y no colocar a nadie en el lugar equivocado. Una de las razones por las cuales tuvimos que salir de Egipto es porque ahí en Egipto se colocaba al hombre en el lugar de Dios. Lo segundo de este versículo es lo que yo les conté en el encuentro pasado. El faraón, que era más inteligente de lo que parecía al principio, no quiere quedar como el que se queda con los bienes de todos. Él se desentiende y es el judío, el hebreo, es Yosef el que va a recaudar los impuestos y va a empobrecer a la gente. Es Yosef el que tiene que despertar el odio de la gente, no él. Él dice, yo no sé, ustedes vayan y lo que Yosef diga, hagan, yo no tengo nada que ver. Yo, argentino. Y es ahí donde vemos que la jugada que Yosef creyó que se posicionaba perfectamente, lo va a perjudicar, y el faraón, que parecía bastante dormido, está bastante despierto. Más el hambre estaba sobre toda la superficie de la tierra, abrió Yosef todos los depósitos y vendió a los egipcios, más el hambre arreciaba en la tierra de Egipto, y de toda la tierra vinieron a Egipto para mercar de Yosef, ya que era recia el hambre en todos los países. Y este es un texto que, leído en código a veces más tradicional, podría llegar a querer decirnos que la riqueza de Egipto tuvo que ver con la gran administración que hizo Yosef. Y en realidad no dice eso el texto. Lo que dice el texto es que la acumulación de riquezas en manos de la familia real se provocó aprovechando una situación de debilidad del pueblo. La acumulación de riquezas por parte de los que dirigen está prohibida explícitamente en la Torá. Nunca podemos permitir que los que dirigen y conducen se enriquezcan por encima del resto, y nunca podemos permitir que la riqueza de ellos sea a expensas del sufrimiento y del hambre del resto. Cualquier semejanza con la política del siglo XXI es pura casualidad, no tiene nada que ver. Pero si hubiéramos aprendido un poquito mejor esto y lo hubiéramos podido desarrollar y aplicar, tendríamos países un poquito menos desiguales. La debilidad de unos acrecienta la diferencia de clases, y eso provoca acumulación de riquezas en pocos. Este es el modelo que la Torá denuncia y que lamentablemente prosperó en muchos países. Hay que permitir la creación de riqueza, hay que alentar la creación de riqueza. Lo que no hay que hacer es permitir la explotación de los débiles
y la acumulación indiscriminada de pocos o de muy pocas manos de toda la riqueza, porque eso no lleva a buen puerto. Por lo menos en lo que este versículo de la Torá nos deja para compartir. Bueno, hasta aquí llegamos, casi siendo las 9, quiero terminar un poquito antes, que los grupos así por estos sistemas tecnológicos son más difíciles. Abro a ver si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo para decir. Si alguien quiere, de ese micrófono mismo, ustedes mismos libérense el sonido y digan algo, y si no dicen nada, les cuento, sí. Alguien se liberó. Gracias, muy bueno la clase. Colo, ¿no? Sos el Colo, ¿no? Sí. Adelante. Yo quería decir Hak Sameach a todos, Hak Pesach Sameach a todos. Por la voz es Darío. Y que tengamos la posibilidad de reflexionar este Pesach, porque en momentos difíciles siempre aparecen las oportunidades de cambiar y de mejorar las cosas. Ay, los chicos estos casados. Amén. Gracias, Rabino Darío. Fabi. ¿Algo? Sí, yo, Betina. Que esta situación fue denunciada por muchos de los profetas, si no me equivoco, y que la situación del status quo, de la riqueza concentrada en algunos, es muy difícil de cambiar, digamos. Nadie quiere dejar su comodidad y seguimos en la misma situación, donde sigue habiendo brecha entre ricos y pobres. Sí, sí, pero sepamos que esto no solo los posteriormente lo hicieron, sino que ya la Torá misma lo prohíbe y lo advierte, Sí, para que lo hagamos en forma explícita. Después Barim, Deuteronomio, el 5º libro, se va a ocupar de decirlo explícitamente. Está prohibido permitir eso a los reyes o gobernantes que vengan después. Bueno, antes de finalizar, algunos están desconectando, voy a dejar de grabar un segundo